Amigas y amigos de Tesicafé, bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a su programa Tesitips, transmitiendo como cada 8 días en los martes que ya se volvieron tradicionales para hablar, debatir, dialogar, construir, departir y lo que ustedes gusten, quieran y manden respecto a la tesis. El día de hoy con unas pequeñitas fallas al momento de transmitir, les agradecemos que se hayan aguantado del otro lado para poder vernos. Complacido además de tener dos invitadas con quienes iniciaremos este programa. Por un lado, le damos la bienvenida a la doctora Aida Carvajal García. ¿Cómo está, doctora Aida? Muy bien, gracias. Encantada de estar aquí con vosotros, profe Lugo y Guadalupe. Muchas gracias, doctora Aida. Aparte, fuera de ahí, hago una conversación muy chida, muy buena persona la doctora Aida y muy buena académica además, lo cual no siempre va de la mano. Aquí sí va de la mano. Y del otro lado tenemos a Guadalupe García, una de las promesas de cafecistas que se perfila para llevarse los premios Tesicafé 2020, el premio de la promesa del año. ¿Cómo estás, Guadalupe? Hola, bien, bien, ¿cómo están todos? Muy bien, muy bien y muy contentos de tenerlos. ¿Quién es la doctora Aida que nos acompaña el día de hoy? La doctora Aida es artista plástica sevillana que radica en México, técnica superior en artes plásticas y diseño por la Escuela de Bellas Artes de Sevilla, licenciada en Bellas Artes, máster universitario en arte, idea y producción por la Universidad de Sevilla y doctora en arte y patrimonio por la misma universidad. Investiga la agenda social en el arte contemporáneo mexicano, ganadora de diversas becas y actualmente da clases en la Universidad Anáhuac, además de un largo trayecto que ha tenido, que no lo leeré porque si no nos tardaremos mucho más. Pero bienvenida, doctora Aida, sabemos que reservaste tu espacio y estamos muy contentos de que nos acompañes. Claro que sí, cómo no. Como digo, encantadísima de estar aquí con vosotros y con todos los tesistas. Excelente, pues sin más, mi estimada Guadalupe, vamos a esta sección llamada #Soy Tesista, en donde cada 8 días la comunidad Tesicafé elige a una de las o los tesistas que ha avanzado para conocer en viva voz cómo le ha hecho, para conocer en viva voz que sí lloras un poquito en la tesis, pero avanzas un trayecto más. Y en este caso te tenemos de invitada, no tiene mucho que llegaste a Tesicafé además, y ahora vemos que tienes un avance muy significativo, que has sabido afrontar mejor tus decisiones epistemológicas y metodológicas y que te encuentras muy motivada. Platícanos un poquito de este proceso, Guadalupe. Sí, muchas gracias. Pues la voz del pueblo, en este caso de los tesistas, habló y yo encantada de estar aquí. Muchas gracias por la invitación y pues sí, ha sido un proceso complicado. La verdad es que sí, sobre todo, pues como bien lo dices, Lugo, se llega a veces a Tesicafé, sobre todo quienes somos parte de esta comunidad, con muchas dudas, pero sobre todo con mucho entusiasmo. Creo que además es algo que nos caracteriza porque decimos como sí, está complicado, pero queremos hacer más y queremos empezar a tomar decisiones respecto a la tesis. En mi experiencia personal sí está como muy marcada porque me cuesta mucho a veces tomar decisiones, entonces pues eso es algo que me ha dificultado el proceso, como decir, como quiero ir por este camino, porque además creo que el proceso de la tesis nos ha enseñado que pues hay un sinfín de posibilidades por hacer, pero que uno tiene que tomar ciertas decisiones y pues Tesis y Café ha sido un espacio como muy bueno para eso, pero pues yo creo que a pesar de que uno llega con muchas dudas y demás, a la larga del camino uno va entendiendo que es parte de un proceso normal, eh, que siempre hay como buenos puntos y malos puntos, entonces pues mi experiencia a nivel general creo que ha ido mejorando además, creo que he tenido la oportunidad de tener un panorama mucho más amplio, entonces pues a nivel general esa ha sido mi experiencia, sobre todo de tener mucha paciencia conmigo misma. Muchas gracias, Guadalupe. Y mencionaste dos palabras clave que, a reserva de lo que la doctora Aida también quiera comentarnos, me parece que es fundamental. Saber tomar decisiones, no solamente en la tesis, en la vida, pero nos cuesta mucho tomarlas y hacernos cargo de ellas. Doctora Aida, ¿qué opina de lo que menciona Guadalupe en esta primera participación que nos comenta? Pues como dice, sin duda, yo creo que el apoyo, ya lo estuvimos hablando anteriormente, es esencial, ¿no? Dependiendo también del tamaño que sea de la tesis, pues bueno, necesitaremos un tipo de apoyo u otro, pero da lo mismo, es un trabajo
que tiene mucha parte autónoma, y yo creo que la retroalimentación de verdad es básica y esencial, y como dices, tomar decisiones, y si hay que hacerlo y se tiene claro, pues hay que decidirlo e ir directamente a la meta, ¿no? A veces, como siempre digo a mis alumnos, las cosas más difíciles son las que menos nos gustan y las más fáciles son las que nos gustan. Entonces, si hay que en un momento dado girar y ir contrasentido, pues se hace, ¿no? Que en realidad contrasentido no va a ser, porque pues es el camino que hemos elegido tomar en ese momento. Esto suena muy abstracto, ¿no? Lo que quiero decir es tener claro lo que estamos haciendo, que nos guste, ya que vamos a dedicar muchísimas horas, energía y pues, incluso sangre y lágrimas, por así decirlo, aunque suene exagerado. Entonces, que nos llevemos eso, ¿no? Que sea un trabajo que nos apasione y que nos guste, con nuestros días altos y bajos, ¿no? Pero constantes y fuertes. Muchas gracias, doctora Aida. Y nos comentaba la doctora Aida Guadalupe que lleva escrita no una ni dos, sino ya 3 tesis, la de doctorado, la más complicada, nos decía fuera del aire. Y aprovechando este expertise y aprovechando esta posibilidad de diálogo, platícanos cuál ha sido la parte más difícil que has vivido hasta el momento como tesista, Guadalupe, y luego me gustaría que la doctora Aida nos dijera su punto de vista en un recordatorio de algo que quizá también le sucedió o le sucede como asesora de tesis. Platícanos, mi estimada Guadalupe. Sí, pues yo creo que justo parte de tomar las decisiones ha sido un proceso complicado, sobre todo porque creo que es una cuestión de seguridad en uno mismo. A veces nos atemoriza mucho, y parte de mi proceso en Tesis Café ha sido el poder estar segura de lo que quiero y poder expresárselo a mi asesora de tesis, por ejemplo, ¿no? Que a veces es como mucho el temor de los tesistas que tenemos sobre, es que si a mi asesor no le gusta, y es que si cree que está mal y todo es erróneo, pero pues creo que ha sido como una cuestión como muy complicada, el estar seguros de lo que uno dice y lo que uno hace, y reflejarlo en la tesis, ¿no? Y reflejarlo porque además eso es parte de las decisiones que uno va tomando conforme avanza el proceso de la tesis. Entonces, la seguridad en uno mismo creo que es esencial. Platicábamos hace algunas semanas en el simposio con la psicóloga la importancia de entendernos y de escucharnos a nosotros mismos, que eso creo que también va muy reflejado con el proceso de la tesis, ¿no? Entonces creo que mucho de las complicaciones que he sufrido es por el temor a lo mejor a no tomar las decisiones correctas y que se vea reflejado en el trabajo. Sin embargo, conforme he ido avanzando, he ido entendiendo que pues uno tiene que ser seguro de lo que está diciendo y haciendo, y pues creo que me gustaría mucho escucharla a usted, doctora Aida, como asesora, qué es lo que piensa en este proceso de diálogo, ¿no? Sobre todo es un diálogo entre el asesor y el tesista. Ok. Bueno, pues justo antes también estábamos comentando el tema de, en mi caso, ¿no? Hablando de mi experiencia, pues ya pues la última tesis que defendí el 9 de julio, hace poquito, de este mismo año, fue la tesis doctoral. Y en esta tesis, pues sí, la verdad lo pasé un poco mal, han sido casi 4 años, y como decía, pues ya es un trabajo autónomo completamente, y al no estar sujeto a horarios, ir a clases y demás, que puede parecer también pesado, pero creo que más pesado es hacerlo solo y obligarse solo y ser constante un día y otro. Sobre todo, creo que también es muy importante, y esto lo digo para todos, siempre ponernos una fecha, porque siempre decimos, tengo tiempo, e incluso el programa nos puede permitir prórrogas, ¿no? Y hasta miramos siempre la letra pequeña para confiarnos, estar tranquilos y decir, no pasa nada. No, no hagamos eso. O sea, está bien trabajar con un margen de error para estar cómodos, no tenemos que vivir con estrés tampoco. O sea, en nuestra vida hacemos otras cosas seguramente, pero sí es importante ponernos fechas tentativas, ¿no? Decir, bueno, yo voy a intentar esta primera fecha. La primera fecha casi nunca va a ser, pero bueno, tentativamente voy a intentar para esta fecha tener el 80%, y poner como 3 fechas, y bueno, a lo mejor en mi caso yo me puse 3 y lo entregué en la mitad. No fue la tercera, no fue la primera, pero sí me obligué a ello. Y obviamente me tiraba de la oreja y me sentaba en el escritorio, porque es que no, ya llegó un momento en el que no quería sentarme. Entonces a Guadalupe lo que me comentaba, pues yo lo que tendría que decirle, primero, tienes que estar segura tú. O sea, cuando yo creo que tú vas con muchas dudas y sobre todo te ven inseguridad, pues ahí le transmites inseguridad a la asesora o asesor, y ya pues digamos que casi entiende que le estás pidiendo que él tome las riendas, y las riendas en realidad las tienes que tomar tú.
Eso sí, estos asesores pues están para asesorarte y tienes que tomar de ellos todos los consejos que te den, aunque a veces molesta, eso nos ha pasado a todos, ¿no? Que nosotros vemos algo bien, algo súper bien escrito y tal, y nos cambia. Eso a todos nos sucede, es muy raro que todo esté bien de principio a fin. Y tenemos que no hacerlo de nuevo, sino replantearlo, hacerlo desde otra perspectiva. A lo mejor te sugieren, mira, léete esto más y esto mal y lo completas mejor, ¿no? Al principio no nos molesta, pero luego nos damos cuenta que era lo adecuado, ¿no? Yo a mis alumnos, por ejemplo, les digo, me dice, por ejemplo, en la última clase, ya tengo terminada la tipografía, ¿no? Unos alumnos de diseño para este trabajo. Y le dije yo, haz 3 más. Bueno, ya la segunda que hicieron era mucho mejor que la primera. Y ya la tercera, súper, y la cuarta, ni te digo. Si se hubieran quedado con la primera, bueno, estaba interesante, pero hay que seguir, digamos que dándole vueltas, estudiando el tema hasta rizar el rizo y que eso quede, digamos que lo más interesante posible, ¿no? Entonces, si en cuanto a eso, ir con seguridad, mi consejo es saber lo que yo quiero hacer, dejarte desde luego asesorar desde una perspectiva lo más humilde posible, de oye, yo estoy aquí para aprender, ¿sabe? Todos, nunca dejamos de aprender, siempre somos estudiantes. Y por lo demás, pues ser constante, intentando mantener el ánimo firme, porque el ánimo decae muchísimo en este tipo de trabajo. Es muy difícil siempre mantenerlo estable. A veces nos encanta, otras veces ya no queremos saber más del tema. Luego decimos, pero si ya llevo todo esto recorrido, ya no lo puedo dejar, ya lo tengo que terminar, ¿no? En fin, todo lo que os diga es poco. Pero ánimo fuerte y a la asesora, pues entenderte bien con ella o con él y sobre todo que te vea seguridad, o sea, que lo que estás haciendo, esto es lo que yo quiero hacer. Qué bonitas palabras, doctora Aida. Yo estoy en el último año de la tesis del doctorado y Guadalupe, yo también estoy tomando nota de todo esto, lo volveré a escuchar después. Tomar decisiones, llevarlas hasta el final y bueno, yo sé que ya estás en ese proceso, mi estimada Guadalupe. A nombre de Comunidad Tesicafé, te agradecemos y te felicitamos por el avance. Esperamos que la próxima vez que vuelvas ya estés casi en la parte del trayecto final. Te espera la maestría, te espera lo que tú quieras en la vida, estancias sin coronavirus. Y pues nada, mi estimada Guadalupe, palabras finales que quieras decirle a tus fans, a las personas que te eligieron, porque la eligieron por Instagram, estimada Aida. Hicimos una encuesta, entonces la eligieron por Instagram, por lo cual pues tienes una responsabilidad en tus hombros, estimada Guadalupe. ¿Algo que quieras decirles? Sí, muchísimas gracias por la invitación, por la confianza de ser la voz del tesista. Me encantaron sus palabras, doctora Aida, son muy valiosas. Creo que sí, es parte de un proceso normal y es que parte de estar en la comunidad de Tesicafé nos ha enseñado que, pues es que es cierto que la tesis no es algo a la ligera, ¿no? Sino que es todo un proceso que se mete en nuestra propia vida y que nos enseña a ser más que una tesis, ¿no? Como bien lo dice siempre el profe Lugo. Entonces, pues yo encantada, ojalá que sí, la próxima vez que venga para acá ya haya mucho más avance y yo estoy segura que sí y que ojalá que haya otra oportunidad de seguir dialogando con usted, doctora. Muchísimas gracias. Encantada, cuando quieras. Pues muy bien, vamos a una pausa, mi estimada Guadalupe. Te recomiendo agregar a ir a Facebook. Sus alumnos hacen cosas bien chidas desde el arte, que es justo de lo que vamos a hablar regresando de esta pausa. No se pierdan lo que viene, sigan participando aquí en el en vivo que tenemos en Facebook. También pueden participar en Instagram, Twitter, en donde quieran. Estamos en todas las redes sociales digitales, pero ahorita si lo hacen en tiempo real aquí en el chat de Facebook Live, vamos a leerlo, comentarlo y en la medida de lo posible solucionarlo. Jesús, vamos a una pausa y regresamos con el diálogo junto a la doctora Aida Carvajal. Nos vemos, amiga Guadalupe. Bye. Amigo y amiga tesicafecista, para este momento te preguntarás ¿qué es la teoría? ¿Con qué se come y con qué va? La teoría es una explicación que hacemos entre la relación de nosotros y nosotras como investigadores y nuestro objeto de estudio. Dicho de otro modo, la teoría explica nuestros objetos de estudio en función siempre de categorías, conceptos y aportaciones que han hecho especialistas de nuestro campo.
Si por ejemplo estudiamos ciencias sociales, son los llamados científicos sociales. ¿En dónde vamos a encontrar esta teoría? Vamos a encontrarla en fuentes científicas. Algunas de las fuentes que volvemos a recomendarte pueden ser Redalyc, Cielo, Latindex, Tesiunam, Tesiguam. Te recomendamos que por ser fuentes arbitradas, ahí encontrarás muchísimas teorías que permitirán escoger tu objeto de estudio, que permitirán explicarlo de un modo contundente y que no te puedan cuestionar respecto a su condición histórica, social y también del campo en el que te está desarrollando. Si tienes alguna duda, puedes consultarnos para que la teoría y la tesis puedan confluir y puedas terminar siempre en tiempo y forma. Hasta luego. Regresamos a este diálogo conversatorio bastante fluido y con muchísimo que decir con la doctora Aida Carvajal García, Universidad de Sevilla y Universidad Anáhuac. Un gustazo tenerlos conectados al otro lado. Por aquí ya tenemos un comentario de la doctora Lilia Delgado, que nos dice, excelente, un gran abrazo para la doctora Aida Carvajal, que estuvo también invitada hace unos programas, estimada doctora Aida, le mandan por ahí saludos. Y si tienen más cosas que comentar, ahí está en el Facebook Live la posibilidad de hacerlo en tiempo real para aprovechar al máximo estas tecnologías. Pues, estimada doctora Aida, me gustaría que ahora platicáramos más sobre usted, sobre su trabajo, sobre su línea de investigación, sobre su condición como profesora. La verdad es que no nos va a alcanzar el tiempo, estoy seguro. ¿Le parece? Claro que sí, cuando quieras. Pues mire, la primera pregunta que tenemos para usted es, usted ha dado clases ya aquí en México y al mismo tiempo en la Universidad de Sevilla, es donde se formó hasta el doctorado. Y la pregunta es, ¿existe alguna diferencia entre las formas de investigar de lo que ha hecho aquí en México a España, o es el mismo método que ha entretejido experiencias que ha vivido usted? Bueno, el método es el mismo. Yo la gran diferencia que veo entre los doctorados de aquí en México, del sistema de estudio de México y el de España, es que la tesis doctoral en España es solo investigación. O sea, ya los créditos los haces en la maestría, haces una serie de cursos. Muy bien. Que una parte de curso bastante potente, por así decirlo, porque está como muy comprimida, y tienes también una investigación que se supone que es el equivalente a la antigua tesina doctoral, ¿no? Se sustituye con los TFM, que son los trabajos fin de máster, que el máster es la maestría. Allí se llama máster, pero es la misma equivalencia. Entonces, la única diferencia es que allí, cuando ya entras en la tesis, es tesis. Muchas veces a mí me decían aquí que estás haciendo una tesis en línea, me preguntaban, digo, no, mi tesis es investigación. Cada 6 meses, si no recuerdo mal, tenía que enviar mis avances de la tesis, tenía que enviar pues mis actividades doctorales, publicaciones, libros, revistas, aportaciones a congresos, en fin, en mi caso también, como soy del ámbito de las artes plásticas, exposiciones, talleres, pues todo lo que hubiese hecho en torno a mi tesis doctoral lo tenía que adjuntar. Pero por lo demás es muy parecida, con la gran diferencia pues que aquí en México hay mucha más actividad investigadora que allí en España, o sea, porque hay muchísimas más instituciones, ¿no? Ya solo en la UNAM, ¿cuántos congresos hay al día? Muchos, ¿no? Yo no sé cuánto, pero debe haber una barbaridad. Sí. Claro, allí hay muy poquitas instituciones, pues es un país mucho más pequeño, hay muchas menos universidades, entonces, bueno, México es el paraíso de la investigación, o sea, aquí es una maravilla pues estar investigando y rápidamente ver las convocatorias. Oye, pues este texto que he escrito, esta parte de mi tesis. Yo mi tesis creo que hice de la tesis 4 publicaciones en revistas, en 2 libros, hice como 20 aportaciones a congreso. Bueno, eso en España en 3 años es imposible hacer. No se puede, no hay para hacer tanto. Qué número impresionante, doctora. Aprovechó muchísimo entonces
cada parte de su tesis. Sí, 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 sí. Bueno, y eso es lo que debéis hacer todos, Claro. O sea, no esperéis a decir, no, ya, cuando haga la del doctorado, no, que estáis en la tesis de la licenciatura, aprovechad de ahí, que veis Claro. una convocatoria interesante, sobre todo mirad convocatorias que tengan publicación, ¿no? Esas, digamos que son todavía más interesantes, pero las aportaciones a congreso igualmente, aunque no las tengan. Entonces, aprovechar vuestros textos e ir publicando ya desde ya, no esperéis más, hacerlo desde ahora. Y bueno, también vais compartiendo vuestra investigación en diferentes foros que llegue a las máximas personas posible, porque luego la tesis de uno, la entera, íntegra, la lee muy poca gente. La forma de que lean vuestras investigaciones es publicando pues, en capítulos, en revistas, libros, aportaciones a congresos, en fin, difundiéndolas de ese modo, ¿no? Entonces, no esperéis hacerlo ya. Entonces, profe Lugo, ¿te puedo llamar así? Como quiera, profe Me Lugo, gusta, me gusta. Lugo, como Suena quieras. muy bien. Además, estuvimos hablando antes, Lugo en Galicia, que no has ido, pues tienes que ir allí, ¿eh? A Lugo. Sí, Entonces, claro, sí, sí. exactamente. Entonces, como decía, ¿no? Yo creo que la diferencia básicamente es esa y que aquí pues se puede difundir muchísimo más pues la investigación, lo que uno está escribiendo, pues porque allí hay muy pocos espacios, muy pocos. En comparación con esto, muy pocos. Entonces, estáis en buen lugar los que estéis aquí en México y en América Latina en general también hay muchísimos, ¿no? Uno solo tiene que meter convocatorias, congresos y tal, y bueno, es una maravilla, ¿no? Esas son de las cosas que me encantan de México. ¡Oh, qué bonito! Si le parece el próximo Tesimposio, nos va a gustar mucho invitarla justo a pensar la tesis en función de artículos, en función de congresos, y me metí a su página de internet y además vi que dentro del tema que está estudiando actualmente, tiene que ver con la agenda social del arte contemporáneo, no solo se redujo, además de lo que ya nos mencionó, a la parte académica, sino también la veo en talleres, ¿no? También la veo por ahí en cosas de diseño, precisamente en su función artística. Nos platica más sobre ello porque me pareció muy chido y muy inspirador. Pensar que la tesis trasciende, o sea, literalmente trasciende hasta creaciones. ¿Nos platicas más sobre eso, Aida, sobre tu línea y sobre la trascendencia que está teniendo? Sí, sí, sí. Bueno, mi tesis doctoral trata sobre la agenda social en el arte contemporáneo mexicano. Esto significa, pues, que después de hacer un análisis de las principales problemáticas que más afectan al país mexicano, como son pobreza, marginalidad, feminicidio, violencia de género y feminicidios, migración, sobre todo en los últimos años, narcotráfico, crimen organizado, violencia de Estado, entre otras, desgraciadamente, pues eso también generó, si en España hay poquitas instituciones y aquí hay muchas, eso, o sea, ese cambio social sí lo sentí bastante, ¿no? O sea, afloró bastante en mí la necesidad de dar respuesta a esto y ver cómo el arte pues estaba manifestando o estaba reaccionando ante todas estas problemáticas que estaba viendo aquí, ¿no? Que estaban tan acentuadas, aunque en España hay algunas que sí sienten que hay como un espejo, ¿no? Como por ejemplo es el caso de la violencia de género, también se da mucho en España, en menor proporción porque hay menos habitantes, pero también se da en gran medida, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de la gran desigualdad que hay aquí en América Latina, también en México, ¿no? Aunque no sea de los países más desiguales, pues eso sí es algo que sí me impactó bastante. Entonces me interesó investigar sobre todas estas problemáticas, que muchas están vinculadas, no se dan de forma exclusiva, ¿no? Polarizada, y ver cómo el arte estaba dando respuesta a esto, ¿no? Cómo los artistas mexicanos contemporáneos, o sea, desde el siglo XXI, o sea, de lo que llevamos del siglo XXI, estaban pues plasmando estas problemáticas, ¿no? Cada uno desde actitudes distintas, ¿no? Están pues desde los que se encuentran en el circuito artístico institucionalizado, ¿no? Que digamos que hacen obra pues para galerías y museos de instituciones reconocidas, y otros los hacen en circuitos mixtos y otros en anticircuitos, ¿no? Que son, digamos, los que son contrarios a toda esa racionalidad capitalista y toda esa digamos, forma en la que se expresan el resto de los circuitos.
Entonces, se generó en mi tesis doctoral, conforme fue avanzando de estos descubrimientos, que aparece la necesidad de crear una nueva categoría conceptual llamada agenda socioartística, que es el entrecruce entre la agenda social, todas estas problemáticas, y pues todos estos artistas que estaban trabajando estas problemáticas, ¿no? Encontré algunos problemillas, y es que, como decía, mucha de esta producción ya no solo generadas por artistas, sino artistas y creadores de diferentes disciplinas que utilizaban los medios artísticos para generar a su vez proyectos de intervención social. Esto significa que desde diferentes disciplinas pues, se hacían proyectos de intervención social, son artísticos porque utilizaban performance, utilizaban instalaciones, entonces son productos artísticos, pero creadas por no artistas, creadores de otras disciplinas. Quiero dejar esto claro porque para hacer arte social no es necesario ser artista, ¿no? Lo que es necesario es utilizar medios. La crítica puede ser, por ejemplo, Loaida, por ejemplo. Por ejemplo, bueno, el colectivo Resiste, supongo que lo ubicáis, ¿no? Los que escribieron las pintas monumentales de Fue el Estado, ¿no? Tras la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, o también lo hicieron en la colonia del Narvarte, tras el asesinato del periodista Rubén Espinosa y varios civiles más, que fuiste tú, Duarte, ¿no? Que en gran escala. Bueno, obviamente, pues entendemos que muchos pueden estar vinculados con el arte, pero más bien están vinculados con el diseño, ¿no? No son artistas plásticos. El colectivo La Pistola, por ejemplo, de Oaxaca, que hace magníficos murales de temas indigenistas, en muchos casos a gran escala, son diseñadores gráficos también. Pues hay un sinfín, ¿no? de artistas, por ejemplo, también están artistas indígenas, que muchas incluso hay, por ejemplo, la artista Totsil Maruch Méndez, pues era curandera, y bueno, en sus rituales también generaba pues esculturas de barro, ¿no? Haciendo como un puente de esa tradición prehispánica de modelar, ¿no? Esculturas en barro y cocerlas en hornos tradicionales. Muchos no tienen esa formación artística y hay muchos otros, ¿no? Pero ahora que recuerdo de estos casos más concretos, o por ejemplo, la última más conocida, ¿no? La de un violador en tu camino. Bueno, pues eso es una performance, es un medio artístico a través del cual se comunicaron y bueno, estaba generada por la población femenina, en este caso, artistas y no artistas, pero el medio es artístico. Los antimonumentos, igual, exactamente lo mismo, ¿no? También son medios artísticos que en este caso yo creo que más un diseñador hace el plano, además son todos muy parecidos si nos fijamos, ¿no? Pero no han sido realizados posiblemente por un artista plástico tampoco. Entonces, este arte social pues no necesita de esa mano de obra artística, ¿no? Formada, académica, en este caso como pues, el virtuosismo o la belleza formal, pues, es una cosa que en este caso queda al margen. Lo que nos interesa si utilizamos ese esquema básico de comunicación, ¿no? Y el artista o el creador es el emisor, el receptor sería las audiencias y la retroalimentación sería el impacto que tiene la obra al público, pues el código, todo ese código, esos lenguajes artísticos, quien utilice esos lenguajes artísticos, digamos que era el emisor en este caso, pero como decimos, ya no hace falta que sean artistas plásticos, simplemente que usen medios artísticos. Bueno, esto ha sido aquí como un poquito lioso, pero como decía, pues aquí encontré una serie de problemas porque muchos de estos creadores, muchas de estas acciones estéticas de índole social no estaban recogidas en libros, como no estaban acaparadas por el circuito institucionalizado, pues no estaba recogida pues, en galerías, en museos. Hay algunos museos institucionalizados como son el MUAC, que en algunos casos sí tiene una agenda social, en algunos casos, en otras no, pero sí a veces
pues ha generado posiciones que yo he tomado, de hecho, muchos autores de ahí, ¿no? Algunos sí los he tomado, ¿no? Pero la mayoría de estas acciones incluso son espontáneas, o sea, no queda nada más que fotos e información en redes sociales. Así que una de las novedades de mi tesis doctoral es que he podido compilar todas estas, bueno, muchas de estas acciones, que las he ido rastreando directamente, hablando con los autores, buscando pues, incluso en Facebook, en redes sociales, para documentarlas todo lo posible, ¿no? Por suerte, pues los autores los buscaba por Facebook y bueno, sí me dieron la información sin problema, ¿no? Hay acciones, por ejemplo, Fuentes Rojas, ¿no? Que hacen los bordados de los vinculados con los desaparecidos por la violencia de Estado, narcotráfico, crimen organizado, y se ponen todos los domingos, bueno, ahora no porque está el tema de la contingencia, pero antes se ponían todos los domingos en la plaza de Coyoacán a abordar, ¿no? Por ejemplo, ellas me facilitaron la información que necesité, que no encontré, como decía, en redes sociales o muchas veces en páginas de internet, no viene completa o te das cuenta claramente que hay cosas que no son congruentes. Entonces, en esos casos los contactas y bueno, ya pues digamos que confirmas toda la información. Y ese fue en principio otro gran aporte, aparte de la generación de esta categoría conceptual de la agenda socioartística, compilar toda esta cartografía de artistas que han trabajado con el tema, o sea, todas las problemáticas sociales a través de las artes plásticas, ¿no? De los medios artísticos, creadores postmediales y artistas plásticos, ambos, que artistas plásticos también hay muchos. Claro. Pues muy bien, me sorprende y me da gusto la riqueza que puede tener un proyecto de investigación, sobre todo pensando en que a veces tenemos en la cabeza la noción de que la tesis es algo inaplicable y que nadie más observa, y esta recopilación que nos narras, que además es todo un reto también narrar tu tesis, es todo un reto, me parece que es fundamental. Vamos a una pausa, Aida, pero me gustaría que regresáramos para que nos cuentes cómo esto lo has ido transformando en esta cuestión de tus clases, donde veo que les das técnicas muy chidas a tus alumnas y alumnos, en talleres, y en una situación de cómo también ello pueda ayudarnos, vamos a decirlo, a sanar socialmente o a sobrellevar lo que estamos viviendo, que es terrible en la actualidad, no solo por la pandemia, sino por todos los problemas estructurales que bien ya mencionaste. Vamos a una pequeña pausa, estamos con la doctora Aida Carvajal. Si tienen algo que comentarnos, que decirnos, que señalarnos, que preguntarnos, pueden hacerlo aquí abajito en Facebook Live. Tenemos todavía pendiente la sección de la tesis psicóloga y esta rica charla para que ustedes y yo hagamos más que una tesis. Vamos a una pausa. Amigo y amiga tesis cafecista, para este momento te preguntarás, ¿qué es la teoría? ¿Con qué se come y con qué va? La teoría es una explicación que hacemos entre la relación de nosotros y nosotras como investigadores y nuestro objeto de estudio. Dicho de otro modo, la teoría explica nuestros objetos de estudio en función siempre de categorías, conceptos y aportaciones que han hecho especialistas de nuestro campo. Si por ejemplo estudiamos ciencias sociales, son los llamados científicos sociales. ¿En dónde vamos a encontrar esta teoría? Vamos a encontrarla en fuentes científicas. Algunas de las fuentes que volvemos a recomendarte pueden ser Redalyc, Cielo, Latindex, Tesiunam, Tesiguam. Te recomendamos que por ser fuentes arbitradas, ahí encontrarás muchísimas teorías que permitirán escoger tu objeto de estudio, que permitirán explicarlo de un modo contundente y que no te puedan cuestionar respecto a su condición histórica, social y también del campo en el que te está desarrollando. Si tienes alguna duda, puedes consultarnos para que la teoría y la tesis puedan confluir y puedas terminar siempre en tiempo y forma. Hasta luego.
Regresamos a estos tres tips transmitiendo completamente en vivo junto a la doctora Aida Carvajal García, quien nos está hablando sobre muchos temas, agenda social del arte contemporáneo en México, parte de lo que ha sido su proceso de investigación, algunas diferencias entre métodos de investigación y muchas más semejanzas. Y todavía tenemos, le recordamos, la sección Hazlo en 5, que es la sección que grabó la maestra Mónica Delgado, para hablarnos sobre metodología, y la sección de la tesis psicóloga. Entonces, para darle celeridad y continuar con esta excelente charla, doctora Aida, nos quedamos muy picados con la parte de talleres, Ajá, sí, sí. trascendencia de esta investigación que está haciendo, y que yo he estado leyendo en sus redes cuestiones muy lindas que ha habido en cuanto a descubrimiento de su proyecto. ¿Nos puede platicar, por favor? Claro que sí. Bueno, pues como decía, digamos que mi método de investigación fue mixto. Por un lado, se hizo una revisión sociocrítica documental de la historia del arte, rastreando un poquito lo social en el arte, pues que ese rasgo social estuvo desde los principios, ¿no? Desde la etapa prehispánica, en la que el hombre mesoamericano pues plasmaba a través de sus manifestaciones artísticas su cosmovisión, por lo tanto, cómo era su relación con el entorno y cómo pues eso, ¿no? Cómo se vinculaba con el entorno, ¿no? Mismo. Entonces se rastreó todas las etapas, desde, como decíamos, la etapa colonial, que es la que sigue, la etapa revolucionaria, ¿no? La Revolución Mexicana, el Porfiriato, sobre todo en la época muralista, ¿no? Que es pues eso, en el periodo posrevolucionario. Ahí digamos que es el que se reconoce mundialmente, ¿no? El movimiento muralista, ¿no? Como el movimiento social por excelencia, aunque estaba muy vinculado, muy politizado, pero pues se va investigando, ¿no? Pues ese rasgo social en todo ese recorrido, esa panorámica de la historia del arte, ¿no? Hasta llegar a la actualidad. Tras esta investigación documental, pues se hizo también una investigación cualitativa. La cuantitativa se realizaron entrevistas a profundidad a galeristas, artistas, a creadores, y en la cualitativa se realizó pues una encuesta también a profundidad con una serie de preguntas, de las cuales se respondieron casi 1000 y en totalidad se consiguieron 500 encuestas respondidas en su totalidad. ¿Para qué? Pues para llegar un poquito más allá. Ya sabemos que hay manifestaciones artísticas, ¿no? De diferentes artistas y creadores de índole social, pero pues uno ya no se queda aquí, sino que ya se hace una serie de preguntas como, vale, ¿para qué sirve el arte social? ¿Sirve o no sirve? Si se hace una denuncia desde el arte, ¿este arte consigue cambiar algún aspecto de la realidad social o no? ¿Es rentable el arte social? ¿Debe ser rentable? Porque a lo mejor no lo es, pero igual no debe de serlo, ¿no? ¿Es legítimo que un artista social gane reconocimiento si sus proyectos son de intervención o de denuncia, ¿no? Pues una serie de cuestionamientos que interesa saber, ¿no? O sea, el por qué se hace, ¿sirve de algo? ¿Es funcional? ¿Es necesario para la sociedad que exista denuncia o arte social, ¿no? Desde pues, este ámbito artístico? Y también quise complementarlo con investigación de campo a través de talleres, como decía, aportaciones a congresos. Entonces, llevé a cabo una serie de proyectos de intervención social, uno llamado Votos contra la Violencia de Género, que realicé junto a la maestra, ya casi doctora, Sandra Azcutia, profesora de Filosofía y Letras de la UNAM, en la cual visitamos diferentes instituciones públicas, privadas, diferentes ámbitos, niveles socioeconómicos, en fin, se hizo un mixo, ¿no? Para tener, digamos, que un ratio importante, ¿no? Y llevamos una serie de tablillas, pinturas, llevamos los materiales con la idea de que pudieran, con la idea del tendedero de Mónica Mayer, ¿no? Extender un poquito más esa idea de escribir una situación de acoso en la que pues hayamos experimentado en nuestra vida diaria las mujeres, pudiéramos hacer una experiencia un poquito más
más sensorial, ¿no? Ya no solo textual, sino pictórica y textual, y para eso rescatamos la figura de los esvotos mexicanos, que son aquellas tablillas que se hacían para agradecer pues al santo favorito de la víctima, en este caso, pues que una situación pues no fue más allá, ¿no? Entonces, una situación desgraciada, ¿no? Obviamente, desfavorable. Y por lo tanto se agradecía, como decíamos, pues, a la Virgen de Guadalupe, al Cristo tal, a la Virgen cual. Entonces, la idea nuestra principal intención era pues poder ofrecer ese ejercicio de contención, de sanación, y poder dejar pues una evidencia de ese acoso cotidiano que hemos vivido desgraciadamente, y en este país está muy acentuado, ¿no?, el tema de la violencia de género, y poder hacerlos y apoyar a diferentes mujeres a que lo hicieran ellas mismas, porque antiguamente los votos se encargaban, pero en este caso lo valioso es que pues, nosotras mismas somos las que lo plasmamos, ¿no? Plasmamos cómo vivimos esa escena y la escribimos, y agradecemos en este caso ya no a un santo, si no se quería, sino pues a que la calle no estaba sola, a que en mi casa estaba mi madre, a que pues en el colegio pues todavía no se habían ido los conserjes, en fin, a lo que sea que hiciese favorable que esa situación no fuese más allá, porque en realidad cualquier tipo de acoso pues es el antecedente de un feminicidio, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues en el caso de la violencia de género, todas somos sobrevivientes, y las experiencias, bueno, se sacan muchas cosas en claro de este tipo de experiencias, pero lo más desagradable es la cantidad de veces en las que nos hemos sentido acosadas a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y lo cotidiano y lo monótono que es, ¿no? Desde cosas muy leves hasta cosas tremendamente graves, ¿no? Los votos se hicieron casi 100 y bueno, están en el claustro de Sor Juana, se iban a exponer en abril, pero por este tema de la contingencia no ha podido ser, y bueno, en cuanto pase todo esto se expondrán, y bueno, ya avisaré, ¿no? Por si quieren pasar a verlos, ya después de la exposición se les devuelve los votos a las autoras, son anónimos, el nombre lo tienen por atrás, pero obviamente no tienen nombre. Y también hice otra serie de proyectos de intervención social en otras instituciones, ya independientes a este de voto contra la violencia de género, pues para yo también tener pues claro desde la parte de vista del artista, ¿no? Solo investigar a otros artistas lo que hace, sino también vivirlo yo en primera persona, ¿no? Y tener esa experiencia y ese cuadernito de campo personal. Entonces, digamos que sí fue una tesis con una metodología mixta, se realizaron varios procesos y al final, bueno, se encontraron hallazgos interesantes. Oh, suena muy motivador y muy chido, porque o sea, la metodología mixta es muy completa, por lo que nos narras cuantitativo, cualitativo, y además la intervención social que yo quiero proponer a la audiencia que nos está viendo y que está participando ya en mayor proporción, que hagamos un programa sobre eso, las investigaciones participativas en este contexto me parece que son súper chidas. Aida ya nos está contando parte de lo que ha sido su proceso de investigación, que sé que no para. Nos mandan la información de los exvotos, por favor, Aida. Y precisamente, a propósito de ello, vamos con la cápsula de Mónica. Antes de ir con la cápsula, quiero leer algunos comentarios que nos han llegado. Por aquí nos dicen: Jorge Alberto Hidalgo, un gran saludo para la doctora Aida Carvajal García. Muchas felicidades por su trabajo de investigación. Muy interesante su objeto de estudio. Como dicen mis alumnos, por dos. Luego, Alejandra Méndez. Hola, muchas gracias por esta plática. Me interesa mucho conocer el trabajo de la doctora Aida Carvajal. ¿Hay algún lugar donde pueda consultar su trabajo de investigación y artículos? Ahorita queremos que nos digas a dónde, mi estimada Aida, porque seguro habrá muchas personas como Alejandra que quieren seguirte. Gilberto Esteban, que cada 8 días nos ha seguido. Gilberto Esteban, estás ganando una de las playeras de ese café, querido Gil. Qué interesante la línea de investigación de la doctora Carvajal. Saludos y felicidades al equipo de Tecicafé por los invitados de lujo que comparten cada martes. Gracias a ustedes, pues, por gente como la que está comentando y está viendo desde su casita. Es que vale muchísimo la pena seguir cada martes aquí. Aida, ¿dónde te pueden contactar ahorita que Alejandra lo preguntó y para mandar a cápsula?
Claro que sí. Los proyectos pueden verlos en www.aida Carvajal García, Carvajal con B chica, que aquí todo el mundo me lo pone siempre con B, porque también existe, .com. Mi nombre completo, aidacarvajalgarcía.com. Y ahí tengo pues una página web donde he ido subiendo los proyectos, está este de los votos y otros que he ido realizando, pues compaginándolo con otras actividades de la tesis doctoral. Muchas gracias, Aida. También recuerden que en la página de Profe Lugo siempre les anunciamos después de estos eventos las páginas que tienen las y los invitados. La verdad es que ha habido descubrimientos muy chidos que sé que le gustan a la gente. Por ahí teníamos a Luis Jaime que hace videos de 20 minutos de filosofía, que nos comentaba que era muy difícil para él echarse un chorro en 20 minutos, por ahí le gustó a la gente. Ahora compartiremos de la doctora Aida. Por aquí Gilberto ya está mandando emoticons de emoción porque nos comparte de esta página, Aida. Y vamos con nuestra sección Hazlo en 5 minutos. Mónica Delgado, egresada de Tecicafé, desde hace algún tiempo ahora, feliz maestrante de la Universidad Iberoamericana y recientemente nombrada profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, nos grabó esta capsulita para que la gente que está del otro lado se anime, piense de un modo distinto la metodología y vea que hay resultados. Mónica, vimos ese proceso desde todos los nervios que tuvo al terminar la tesis de licenciatura hasta entrar al posgrado en la Universidad Iberoamericana, y ahora nos graba esta cápsula. Vamos con la cápsula, mi estimado Jesús, y regresamos en esta plática muy chida que estamos teniendo con la doctora Aida Carvajal. Adelante, Jesús. Bueno, antes que nada, muchas gracias a Josué por la invitación. Me voy a presentar antes de dar a conocer el tema que voy a platicarles. Mi nombre es Mónica Vázquez Delgado, estudié comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y actualmente estudio la maestría en comunicación en la Ibero, en tercer semestre. Y bueno, el tema para el que se me fue invitada es darles ciertos tips o consejos respecto a la tesis, y Josué me comentó que era como muy libre, ¿no? Y bueno, yo estuve pensando sobre qué tips y consejos podría darles, ¿no? Y llegué a la conclusión a este título, que se los voy a compartir, que se llama Mi tesis, no la tesis, diálogos y apropiaciones investigativas. Y este tema nace de la idea que, si bien recordemos, el lenguaje es un vehículo para conocer la realidad social, la forma en que nos comuniquemos va a determinar cómo concebimos, cómo percibimos, qué opinamos de ciertos elementos de la realidad social, ¿no? Y partiendo de esta idea, pues también el uso del lenguaje en nuestra tesis es una forma de apropiación, ¿no? ¿Por qué nos preguntamos cómo te va en la tesis? Y estas cuestiones, ¿no? Cuando debería ser cómo te va en tu tesis. Cuando hablemos de la tesis, esto es mi tesis, ¿no? Entonces, al adjudicarle un pronombre lo apropias de algún modo, ¿no? Y todo esto porque al final la tesis es tuya. Están plasmadas tus ideas, tus argumentos, tus opiniones, tu forma de concebir el mundo, tu forma de explicar las realidades sociales. Entonces, la tesis es un documento dotado de subjetividades completamente. Y entonces, si son tus palabras, si son tus pensamientos, no le despojes de tu propiedad con el artículo, ¿no? Apropiatela a través del pronombre, es mi tesis, no la tesis. Entonces, de ahí parte un poco esta idea. Y bueno, y voy a partir de dos conceptos justo también para hablar del tema: apropiación y diálogo, ¿no? Perdón por el sonido. La pregunta sería, ¿cómo nos apropiamos en la tesis, ¿no? Y la apropiación es desde el lenguaje, desde el momento en que elegimos un tema, desde la forma en que vamos a querer redactarla, el momento en el que seleccionamos una cita que vaya de acuerdo a nuestras ideas, el momento en que seleccionamos un tipo de gráfico que vaya a ejemplificar nuestra argumentación. Esa es una forma de apropiación en la tesis. Entonces, es tu tesis, es tu forma de explicar esas realidades sociales, ¿no? Entonces, ¿cómo me apropio de mi tesis? Está apropiada desde el momento en que eliges el tema. Desde ahí la vuelve tuya, ¿no? Y la vuelve tuya en el sentido de que va a adquirir una visión subjetivada. Podremos hablar muchos investigadores acerca de la migración, de comunicación, de periodismo, pero tu visión es la que la va a dotar de esa riqueza de subjetividad, ¿no? Entonces, la apropiación inicia justamente
desde que tú eliges el tema y la apropiación se vuelve rica en el sentido de la forma en que vas escribiendo, la forma en que eliges tu bibliografía, la selección de citas, la selección de gráficos, la elección de tu metodología, todo eso es tuyo. Entonces, no hablemos de la tesis, habla de tu tesis, de mi tesis, ¿no? Entonces, la apropiación inicia desde la toma de decisiones y se va aumentando con la riqueza del lenguaje, ¿no? Que vayas argumentando. Entonces, eso por un lado. Luego, ¿cómo dialogamos con la tesis? Eso es muy interesante. Dialogas con tu tesis en las cuartillas que entregas de avances, en los capítulos. Y también hay otra forma de dialogar muy interesante, ¿no? Y aquí les traigo un ejemplo que es el diario de tu tesis, ¿no? Que es lo que les recomiendo yo mucho. Cuando vamos a iniciar una investigación, y les va a pasar muy seguido, que empiezan a anotar el tema de la tesis en todas partes. Y en lecturas, y en cine, y en noticias, y en charlas cotidianas. Y demás. Entonces, yo recomiendo que llevemos un diario de tesis. En él anoten como las ideas que se les vengan a la mente. Este es mi diario de tesis de la licenciatura. Ahora ya me he digitalizado más, entonces lo tengo en un Word, en un Drive, el de la maestría, pero es el de la licenciatura, ¿no? Donde cada color, si se nota aquí un poco, cada color que ponía de subtítulo o los bullets, pues significaba algo importante que debería. Y esto es importante porque al final el diario de tesis es una forma de conversar con ella a solas, es un diálogo interno, es una conversación privada, ¿no? La tesis siempre nos acompaña en diálogos académicos con los sinodales, en diálogos académicos con los coloquios, en diálogos académicos con nuestros asesores o directores de tesis, pero este diario nos va a convertir en un diálogo más privado, más íntimo. Es una conversación en el que plasmamos nuestras ideas y la tesis nos está viendo, ¿no? Entonces, recuerden, el diario de tesis es un diálogo privado, entonces recomiendo ampliamente. Otro tipo de diálogo que tenemos con nuestras tesis, que yo hago mucho como método, es que cuando estoy leyendo una bibliografía, hablo un Word, ya de una vez hago la referencia bibliográfica en la parte superior y voy haciendo bullets con las páginas. Y en esos bullets voy anotando las citas que creo conveniente para mi aparato argumentativo en el desarrollo de la redacción y también ciertas ideas que pudieran ramificarme hacia otras ideas, ¿no? Entonces, este diálogo de words con bullets también es un tipo de conversación, ¿no? Y es un tipo de conversación entre la academia, tu tesis y tú, ¿no? Porque si bien es cierto que hay apropiación y diálogo en la tesis, no olvidemos que estamos en un entorno académico, entonces tenemos que cumplir ciertas reglas de citación, número de cuartillas, titulación, entre otras cosas, ¿no? Entonces, pero no olvidemos que al final sí estos son todos unos requerimientos administrativos, por llamarlo así, pero al final la forma en que vamos a plasmar las ideas es muy propia. Entonces yo recomiendo que se abra ese Word con sus bullets y es un diálogo, ahí ya es un diálogo con una persona extra, ¿no? Que es la academia, en que no debemos olvidar las reglas de citación sobre todo. Pero al final de cuentas la tesis se convierte en un acompañante de tus conversaciones académicas por siempre, nunca te va a dejar, ¿no? Tu tesis es una fiel acompañante con tus sinodales, con tus en los coloquios, en ponencias, con tus directores de tesis, con tus compañeros, entonces es una fiel acompañante y bueno, siempre va a estar de ese lado, ¿no? Por otra parte, otro tipo de conversación que podemos tener con nuestra tesis a través del mapa mental. El mapa mental es una conversación interactiva, dinámica con nuestra tesis, ¿no? Aquí el mapa mental es cuando, ya después de que tuviste conversaciones con tu tesis de la bibliografía, de ciertas ideas, de ciertos autores, ahora en el mapa mental lo que vas a hacer es resumirle a tu tesis como lo que entendieron mutuamente, ¿no? Entonces es un diálogo más resumido, es un diálogo más concreto, pero al final enriquecedor, ¿no? Porque es a través de los conceptos y las descripciones de los mismos que van a llegar a ciertos acuerdos tu tesis y tú de, bueno, ya entendí esto y va de este lado y demás, ¿no? Entonces, resumiendo un poco, ¿cómo me apropio de mi tesis? Desde el lenguaje, desde que empieces a nombrarla con pronombre y no con artículo. Y también recuerda que la apropiación empieza desde la selección de tu tema, empieza desde que decides hacer una tesis. Entonces,
se va a convertir en tu fiel acompañante. ¿Cómo dialogas con tu tesis en todas las redacciones? En los avances, en los capítulos, en las conclusiones, siempre estás dialogando con ella, es una conversación constante. Pero además también puedes tener conversaciones privadas, como es el diálogo de tesis que les comentaba. Crean uno, anoten ahí las ideas que se les vengan a la mente, si encontraron algo que pudiera funcionarles para su marco teórico, para su aparato metodológico, para las conclusiones, para el estado de arte, para los objetivos, en su protocolo, lo que sea, siempre lleven un diario. Esa es la conversación más íntima y privada que van a tener con tu tesis y les va a servir para justamente pues tener esas interacciones dialógicas más íntimas, ¿no?, con ella. Entonces, eso es por un lado. Y pues recordarles que justo la tesis es el resultado de todo un pensamiento subjetivizado que sí está en un entorno académico, pero que es suyo, ¿no? Sus palabras van a estar plasmadas y su concepción del mundo, su percepción de ciertos fenómenos sociales va a estar ahí. Y eso enriquece a la academia. Eso nunca lo voy a olvidar. De es que ya trataron muchos temas, no es cierto. La visión es única y la visión es lo que va a darle pues mucho enriquecimiento a las discusiones académicas, pero además no solo académicas, sino discusiones sociales, ¿no? Yo creo que el contexto individual y sociohistórico va a permitir tener un enriquecimiento dialógico respecto a fenómenos sociales, les digo, no solo en la academia, sino a nivel realidad social y que pueda servirnos de algo. Entonces, bueno, eso es como lo que traía yo para presentarles y que, bueno, a partir de ahí, de esta conversación, espero les sirva, que no es la tesis, sino es tu tesis. Gracias. Muy bien, por aquí Aida dijo que buenísimo la cápsula de nuestra estimadísima profesora Mónica Delgado, quien nos compartió muchos de los tips muy bonitos, varios de ellos. El diario me parece un tip bien bonito y como cierra la frase, muy cierto, estimada Aida, no es la tesis, es tu tesis, ¿no? Que ya lo comentabas tú hace un momento. Claro que sí. Sí, sí, sí. Tenemos aquí una participación de Sari Estrada que nos dice: escucharla hablar sobre su objeto de investigación es inspirador y cálido para reflexionar sobre el arte social. Un gusto escucharla. También por ahí otro comentario para la charla que estábamos teniendo, Aida. Y pues todavía nos queda un ratito, 15 minutitos, un cierre con Aida y además la cápsula de la tesis psicóloga que sé que están esperando también por allá del otro lado. Mi estimada Aida, nos has mencionado ya muchos elementos sobre tu investigación y a mí me salta una palabra que de pronto está muy clichada ya en nuestro lenguaje, pero que en tu caso creo que se aplica, y es la palabra innovación. Y de pronto parece ser que da miedo innovar, es difícil innovar frente a un jurado, es difícil innovar frente a los tiempos tan establecidos que necesariamente nos ponen instituciones, tanto formales como no formales. Y en este sentido me gustaría preguntarte, Aida, ¿qué recomendarías, qué dirías, qué comentarías respecto a esta palabra que es innovación en las investigaciones? Bueno, pues como bien se ha dicho en la cápsula, y me lo voy a aplicar a partir de ahora, cada uno en su tesis se supone que vas a escribir un libro, porque es un libro, vamos, por la extensión que tiene, en lo que te vas a convertir en el experto en ese tema. Entonces, para eso hay que mirar mucho qué se ha hecho ya, pues para no repetir lo que se ha hecho anteriormente. Entonces, a veces el tema de la innovación da un poquito de miedo, ¿no? Porque puede quedar como un atrevimiento, ¿no? Uno siempre tiene miedo, sobre todo al tribunal, no tanto a tu director, tutor, pues porque, bueno, lo vas viendo con ellos, pero luego uno se enfrenta a un tribunal que va a leer tu tesis y, bueno, y el día del examen, pues obviamente te va a dar su retroalimentación, su opinión, y siempre que uno, pues, por ejemplo, crea, pues, nuevas categorías conceptuales o se atreve, por ejemplo, ¿no? Como es en mi caso, a hacer entrevistas cualitativas, cuantitativas, documental, de campo, o sea, todo eso para decir, oye, es que yo de verdad quiero sacar conclusiones que todavía pues no están, ¿no? El hecho de lo que comentaba, ¿no? Vale, se hace arte, hay varios tipos de artes, ¿no?
Hay arte que es estético, hay arte conceptual, pues que no habla de problemas sociales, pero habla de otros temas que también son de interés. Pero en mi caso, a mí que me interesaba sobre todo el tema social, porque, por ejemplo, cuando sucedió el tema del sismo, ¿no? Siempre comentaré, yo ya ahí estaba haciendo mi tesis, pero me reafirmé sobre todo cuando yo iba pasando, cuando íbamos a las colonias a ver cómo podíamos ayudar, ¿no? A la Condesa, a Roma, y de repente ves los cartelitos, ¿no? De se busca médico, se busca veterinario, se busca tal, y yo decía, nadie busca un artista, ¿no? ¿De qué poco sirve lo que yo hago? ¿No? Pues no, sí sirve. Entonces ahí todavía tomé muchas más fuerzas, porque ya llevaba un año de tesis, para decir, no, yo tengo que demostrar que desde mi campo también podemos ayudar, también se puede ayudar, pero y quiero medir el impacto, quiero saber cuánto puede ayudar. Y bueno, decir que a ciencia cierta sabemos que el arte social ayuda a cambiar la conciencia, ¿no? A darnos conciencia. Y que esto no es poco, o sea, no se puede esperar un cambio radical se hace una denuncia del arte y al día siguiente ya se acabó la violencia de género en Ciudad Juárez y ya se acabó la pobreza en algunos pueblos de Chiapas. No, esto no existe ni en el arte ni en ningún otro ámbito, pero a partir de un cambio de conciencia, a partir de tenerlo en mente, a partir de que nos llegue más directo que las propias noticias y que los propios medios de comunicación, creo que eso es mucho. Entonces, bueno, igual en una situación como la del sismo, pues en ese caso no teníamos digamos que una acción directa, pero podemos hacer muchas cosas. Cada uno desde su profesión, desde sus trincheras, siempre puede aportar su granito de arena. Algunos tienen más visibilidad de otros, pero todos podemos. Entonces a mí me interesaba mucho dignificar esta parte del arte y alejarlo de lo frívolo, ¿no? De que el arte también puede aportar y que gracias al arte conoce muchos problemas de México fuera de México, como por ejemplo las instalaciones de Zapatos Rojos, de Lina Chauvet, ¿no? O también pues obras de Teresa Margolles, que aunque es una artista que está dentro y fuera del circuito, pero bueno, también en la Bienal de Venecia, ¿no? Estuvo y conoce la situación que viven las mujeres, que viven en poblaciones castigadas por el narco y la conocen fuera de nuestras fronteras gracias al arte, no gracias a las noticias siquiera. ¿De qué sirve eso? Porque uno dirá, bueno, ¿y qué? ¿Lo conocen? ¿Y qué? Bueno, pues en el ¿y qué? Pueden surgir muchísimas cosas, pero creo que el cambio de conciencia es lo primero que tiene que suceder, esa chispita. Y eso, desde luego, pues me queda claro que pues algunas intervenciones artísticas la están haciendo. Eso es una de las cosas que me llevo de mi tesis doctoral. Sí, claro, el cambio de conciencia, sí, desde luego. Y me quedé pensando ahorita que probablemente tú no entraste a hacer la tesis de doctorado diciendo voy a innovar, sino que con un trabajo fuerte, con un trabajo ético, con una responsabilidad social, con la adaptación a las circunstancias, porque todo lo que nos platicas tiene que ver con una adaptación a circunstancias que te tocó además temblor, te tocó COVID, te tocó, nos platicabas fuera del aire, tenías pensado ir a Sevilla a presentar tu examen, no pudiste ir, el impacto y la impronta incluso en cuanto a espacio, tu familia, tuvo que haber sido también bastante dura, y aún así, al fin hubo una innovación, pero al fin no fue la innovación. Entonces me parece que es algo muy, muy chido, Aida. Nos quedan 10 minutitos, ya que tenemos otros comentarios. Vamos con la cápsula de Tesipsicóloga y regresamos a cerrar participación. Y vamos a dejar esta pregunta en el tintero, Aida. A las y los tesistas, que ya lo mencionaste, pero más particularmente a la situación social que vivimos, ¿qué le hace falta en cuanto al artista, en cuanto al artístico, en cuanto a los proyectos artísticos? Con esa pregunta nos despediríamos. Vamos con el psicólogo y regresamos con la doctora Aida a cerrar el programa. Adelante, Jesús. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en un martes más de Tés y Café. Y bueno, en esta ocasión me gustaría compartir con ustedes la importancia de a veces ser juguetones y permitirnos generar ciertas imágenes en nuestra cabeza, a pesar de que sean como muy contrarias a la realidad. ¿A qué me refiero?
Una técnica que nos permite a veces desbloquearnos cuando se nos está haciendo difícil trabajar en alguna meta, en algún objetivo que nos hayamos planteado. Algo que podemos ir haciendo es relajarnos, cerrar nuestros ojos y visualizar en un futuro cómo sería ese día en el que ya lo lograra. Que en el día en el que yo lograra ya terminar aquello que yo me propuse, ¿cómo sería ese día? Trata de imaginarte, cerrar los ojos y buscar todos los detalles que se te ocurran sobre ese día. Y la idea es que te permitas a ti mismo ser juguetón ante esta situación, generar ciertas imágenes por increíbles o tontas que puedan parecer en el plano de la realidad. Es decir, supongamos que a ti se te hace difícil terminar el capítulo de tu tesis y es algo que te has planteado y estás como muy frustrado porque no has logrado avanzar en eso. Trata de un día que te sientas con la disposición para hacerlo, de cerrar tus ojos y jugar e imaginarte, ok, me voy a imaginar que tal día, pero no como sentencia, sino como juego, me voy a imaginar que tal día, supongamos, no sé, el 10 de octubre, ya terminé mi capítulo. Y cierra los ojos, imagina qué te gustaría haber comido ese día, en dónde le diste ya el clic para enviarlo, en dónde estabas, en alguna ventana bonita, estabas en alguna playa, estabas en la luna, ¿cómo estabas? Sé que suenan escenarios muy extraños y que es difícil a veces permitirnos hacer eso, pero entre más creativo te pongas en lograr y visualizarte realmente en una escena así, por más bizarra que pueda sonar, y vayas trabajando desde el futuro en donde te imaginas ese día hacia atrás hasta llegar al presente, es una forma de relajar a tu mente, es una forma de divertirte, también es una forma de que empieces a ser más flexible con tus propias imágenes mentales que te están jugando un mal momento, en el que a veces se nos hace hasta tan difícil visualizarnos en algo. Entonces, por lo tanto, es importante que te permitas a ti mismo jugar con esos escenarios, por más ridículos y extraños que parezcan, y que te concentres en realmente generar las imágenes para que sean como un recurso de frescura en tu cabeza y que te van a ir permitiendo poco a poco acercarte a la posibilidad de ir haciendo o desbloquear ese trabajo. La creatividad, esta cuestión de permitirnos jugar, es esencial para cualquier tipo de objetivo que nos propongamos, no solamente en la cuestión de un trabajo académico, sino en general en nuestra vida. El permitir ser flexible con nosotros mismos, incluso en algo tan pequeñito como en generar una imagen interna en donde nos visualicemos a nosotros mismos consiguiendo esa meta. Espero que les haya servido de algo y espero que se permitan a sí mismos ser flexibles y juguetones y creativos para ir desbloqueando su propio proceso creativo o su propio proceso en el trabajo de tesis. Les mando un muy fuerte abrazo y espero que se encuentren muy bien. Los extraño. Nos vemos pronto. Regresamos después de esta tesicápsula de la tesis psicóloga, quien pueden seguir en Instagram como Octavio Hurtado. Estuvo en el Tesimposio este fin de semana hablándonos de tesis y emociones y hoy nos trae este buen tesitip. La verdad es que si se encuentran muy estresados y en crisis, sigan esta recomendación. Peor de lo que le sienten no se van a sentir, les va a ayudar en algo. Y si precisan mayor apoyo, escríbanos para poderles canalizar con Octavio Hurtado, nuestra tesis psicóloga favorita y de cabecera. 5 minutitos para terminar el programa, doctora Aide, y nos quedamos con cómo nos puede ayudar el arte como tesistas, como sociedad, como ser humano. Sé que es una pregunta muy clichada, pero como nos dijo Mónica, en su tesis, que sé que nos las ha compartido, ¿qué es lo que nos puede aportar de ello, doctora Aide? Bueno, yo creo que, como decía, el arte nos ayuda a generar esa conciencia, a recordarnos, por ejemplo, pasamos por Reforma y vemos esos antimonumentos y nos recuerdan hechos que han sucedido que todavía no han tenido justicia, ¿no? Y está bueno que nos recuerde. Pero desde luego yo lo que le pido sobre todo es, ya no solo a los artistas, sino a la sociedad en general, al pueblo mexicano, yo lo que pido es que no seamos indiferentes ante el dolor ajeno, es lo que pido, no seamos tan individualistas. Una cosa que yo encontré aquí en México
Y no quiero comparar, o sea, no voy a decir nada de mi país. Yo llevo aquí 6 años, vine por una beca y vine una semana después de la desaparición forzada de los 43 normalistas, ¿no? Y lo que me sorprendió mucho es que vi justo llegando, fui a Bellas Artes y en el hemiciclo de Benito Juárez, es así, ¿verdad? Se llama así. Justo estaban los padres de los muchachos de Ayotzinapa y unas niñas de 15 años haciéndose fotos totalmente ajenas al dolor de esa familia. Yo lo que pido es un poco, yo sé que es un país muy grande, sé que es un país extenso, que los vecinos no se conocen como en otros pueblitos más pequeños, pero no seamos indiferentes a lo que le pasa al vecino. No digamos, han asesinado a fulano, da igual, eso a mí no me va a pasar. No, o sea, le ha pasado a ella y eso debe ser suficiente, le ha pasado a él y eso debe ser ya bastante, ya. O sea, el día que la sociedad civil diga basta, no el día que los gobiernos y tal, el día que la sociedad civil diga ya no, nos van a dañar más, se va a acabar, no obviamente en una utopía a 0%, pero se va a disminuir considerablemente todos los problemas sociales que existen en este país. Los habrá, porque siempre los hay, pero no en el nivel en el que los hay. Entonces, por favor, artistas, no artistas, no seamos indiferentes ante el dolor del vecino, porque el dolor del vecino debe ser nuestro dolor también. Y el día que lo consideremos propio, aquí van a cambiar muchas cosas. Pero hasta que no llegue ese momento, da igual los antimonumentos que haya o los países que visite Zapatos Rojos de Lina Chauvet, no va a importar. Muchas gracias, doctora Aida. Me parece un fuerte y contundente mensaje de cierre, reflexivo al mismo tiempo y que además también nos mete en la dimensión social de lo que una investigación podría aportar y de las inquietudes que una investigación puede despertar. Le agradecemos mucho. Me gustaría terminar con algunos comentarios que han llegado. Daniela Álvarez dice, eso en realidad nos está pasando a todas y a todos. Arturo Torres, ¿dónde podemos encontrar su tesis doctoral? Ya que puede aportar justamente a mi trabajo de investigación. Un aplauso por este trabajo y dignificar el trabajo del arte, nos dice Arturo. ¿Dónde podemos encontrar su tesis doctoral, estimada doctora? Pues si queréis lo pongo, la Universidad de Sevilla ya la publicó, vamos, se puede ver, si queréis ahora la pongo ahí el enlace. Por Excelente. Y lo de todas y todos, no sé si se refiere a que he hablado de la violencia de género, pero por supuesto la violencia en este país afecta a todos, hombres, mujeres, niños, mayores, a todos. Pero me he centrado hablando de los talleres, de los votos contra la violencia de género y a lo mejor sí he hablado demasiado del tema de la mujer, pero por supuesto nos afecta a todos. Y aquí llegó otro comentario más. Guadalupe nos dice, con gran cierre de la doctora, increíble su aportación académica, pero sobre todo personal. Y con este comentario que comparto y corazones que están llegando hacia el final de este programa, estamos muy contentos de recibirlo, doctora Aida. Esperamos que sea la primera de varias intervenciones de usted aquí en Tezicafé. Se pasó rapidísimo el tiempo. Sí. ¿Dónde la pueden contactar de nuevo para quien se conectó? Y porque sé que además colegas de usted que ahorita en Sevilla han de estar pues dormidos, ¿no? Sí, de tarde allí. Ahí está la diferencia. Los van a ver después del programa. ¿Dónde pueden contactar la doctora? Pues me pueden buscar por Facebook si quieren, en mi web también viene mi correo electrónico, en fin, o sea, quien me quiera encontrar me encuentra sin problema. Excelente, pues muchas gracias, estimada doctora, gracias a la comunidad Tezicafé que respalda este proyecto, sobre todo muchas gracias al productor Jesús, al asistente Víctor y a la coordinadora de redes, Saraí, quien nos ha ayudado muchísimo para llevar hasta allá el programa. Doctora Aida, gracias. Guadalupe, gracias. A vosotros, muchas gracias. Pues nos encontramos la próxima semana en estos Tezitips. No se pierda la próxima semana porque seguiremos con invitadas e invitazos y con tremendas sorpresas. La próxima semana viene la segunda parte de la cápsula que hicimos con Natalia Castrejón desde el Gato Literato, que le recomendamos mucho, doctora Aida. El Gato Literato es una cafebrería para ir a hacer trabajos. Vamos a conocer más dentro de 8 días. Adiós.